Desde mi juventud, siempre soñé con ser un rey sabio y justo. Cuando mi padre, el rey David, falleció, yo heredé un reino resplandeciente pero lleno de desafíos. Recibí un mandato divino en un sueño. Dios me ofreció cualquier cosa que deseara. Fue un momento crucial. En lugar de riquezas o longevidades, pedí sabiduría para gobernar a mi pueblo. Este deseo agradó a Dios, quien me concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Así, con el corazón lleno de dolores, humildad y la mente aguda, me convertí en el rey Salomón. Con mi sabiduría, comprendí que quería un lugar sagrado para honrar al Dios de Israel. Así que decidí construir un templo magnificente en Jerusalén, un símbolo de nuestra fe. Recluté a los mejores arquitectos y artesanos. Supervisé cada detalle, desde la piedra más pequeña hasta los grandes pilares. El templo se levantó, deslumbrante, con oro y cedro, y cuando se completó, lo dediqué con una ceremonia que hizo eco en todas las tierras. El templo se convirtió en el corazón espiritual de mi reino, un punto de encuentro para las tribus de Israel, donde la devoción y la unidad prevalecían. Fue un testamento no solo a la grandeza de Dios, sino también a la dedicación de mi pueblo. La fama de mi sabiduría se extendió a tierras lejanas. Un día, recibí una visita de la reina de Saba, una mujer de extraordinaria inteligencia y belleza. Traía consigo preguntas difíciles y regalos espléndidos. Nos sentamos, conversamos y me desafió con enigmas que pusieron a prueba mi ingenio. Al final, quedó impresionada, y en su rostro se reflejaba la admiración. Ella se llevó consigo no solo tesoros, sino también historias de niñez. Ella se llevó consigo no solo sabiduría, lo que expandió aún más mi legado. Uno de los momentos más famosos de mi reinado fue cuando dos mujeres vinieron a mí, disputando la maternidad de un bebé. Cada una clamaba ser la madre. En ese instante, con astucia, propuse cortar al niño por la mitad y dar una mitad a cada mujer. Una de ellas, horrorizada, aceptó renunciar a su reclamo a cambio de salvar al niño. Ahí entendí que ella era la verdadera madre. Este juicio no solo resolvió un dilema humano, sino que también demostró la profundidad de mi sabiduría, y el pueblo aplaudió mi decisión. Este episodio se convirtió en una enseñanza perdurable sobre la empatía y cómo el amor verdadero siempre prevalece frente al egoísmo. Pero como todo rey en las leyendas, mis días de gloria no durarían para siempre. A medida que pasaron los años, dejé que los placeres y el poder me nublaran el juicio. Me casé con muchas mujeres extranjeras que adoraban a dioses ajenos, y comencé a permitir que se construyeran altares en mi reino. Esto provocó la ira de Dios, y mi sabiduría se eclipsó. La decadencia espiritual fue reflejada en mi propio corazón, y los ecos de mis decisiones comenzaron a resonar en el reino. Observé con tristeza cómo el esplendor se desmoronaba. Me di cuenta de que mi búsqueda de placer había oscurecido mi juicio, llevándome a un sendero de autocomplacencia y orgullo. A lo largo de mi vida, experimenté un viaje de ascensión, realización y, al final, una lección importante sobre la humildad y la responsabilidad que lleva ser un verdadero líder. Ahora, como un anciano que mira hacia atrás, entiendo que el poder sin principios es tan efímero como la brisa. Mis errores se convirtieron en enseñanzas que han perdurado. El conocimiento sin aplicación moral es un viaje sin rumbo. La sabiduría que una vez me guió se desvaneció en la neblina de mis excesos. Sin embargo, en medio del arrepentimiento, encontré una nueva conexión con Dios, ya que, a través de mi caída, aprendí a valorar la verdadera grandeza que reside en la humildad, el amor y la devoción. Al reflexionar sobre los momentos que definieron mi vida, me doy cuenta de que cada experiencia, desde la más gloriosa hasta la más dolorosa, me ofreció valiosas lecciones. La sabiduría que había anhelado y que en algunos períodos había obtenido también vino acompañada de la responsabilidad de ser un faro para mi pueblo. Mis decisiones no solo afectaron mi vida, repercutieron en las vidas de miles de israelitas que miraban a su rey en busca de guía y justicia. Las épocas de esplendor, marcadas por la construcción del templo y las visitas de reyes y reinas, contrastaron tristemente con los años de mi decadencia. Era un recordatorio constante de que, como líderes, debemos ser vigilantes de nuestras propias inclinaciones y debilidades. La tentación de dejarme llevar por los lujos y las adulación se volvió una lucha diaria. Empecé a encontrar más satisfacción en el reconocimiento y en los opulentos banquetes que en los momentos de reflexión profunda y oración. Mi corazón, antes lleno de amor por Dios y su pueblo, comenzó a dividirse entre mis deseos mundanos y mis responsabilidades divinas.
El eco de mis decisiones resuena en la historia de Israel, donde las consecuencias de mi falta de disciplina aún se sienten en la indignación de las futuras generaciones. Mis hijos, habiendo crecido en un reino de privilegio y materialismo, se encontraron en medio de un caos debido a la desunión que mis elecciones habían sembrado. Aprendí que el liderazgo no es solo un regalo, es un deber sagrado que exige sacrificio, sinceridad y la capacidad de poner las necesidades del pueblo por encima de las propias. En mis momentos de soledad, llegué a comprender que la verdadera sabiduría proviene de un corazón arrepentido y que el verdadero poder se manifiesta no en la opulencia, sino en la capacidad de servir. Es en la humildad, en la búsqueda de la reconciliación con Dios, donde hallé la esencia de la verdadera grandeza. La vida nos enseña que todos enfrentamos pruebas y que, a través de las adversidades, se revela nuestro verdadero carácter. Al final, mi caída se convirtió en un llamado para aquellos que vendrán después de mí. En lugar de leer mi historia con nostalgia o tristeza, invito a las generaciones futuras a aprender de mis errores y a cultivar una relación genuina con Dios. Poniendo atención a las voces de los débiles y los humildes, con el paso del tiempo, he dejado atrás el rencor de mis decepciones. Mi legado no se mide únicamente por la magnitud del templo o los tesoros acumulados, sino por las enseñanzas sobre la compasión y la verdad. Aunque las sombras de mi pasado siguen alrededor, es en la luz de mis reflexiones donde encuentro un nuevo propósito. Transmitir la importancia de la integridad, la justicia y el amor como principios fundamentales para cualquier gobernante. Hoy, como un anciano, reconozco que el verdadero significado del liderazgo se encuentra en sembrar las semillas de la esperanza y en guiar al pueblo hacia la paz, el entendimiento y la unidad. A pesar de mis errores, siempre hay un camino de regreso a la sabiduría y la fe. Un camino que me comprometo a seguir, no solo para mí, sino para mí. Todos los que aún confían en el legado del rey Salomón. Al reflexionar sobre los momentos que definieron mi vida, me doy cuenta de que cada experiencia, desde la más gloriosa hasta la más dolorosa, me ofreció valiosas lecciones. Sabiduría que había anhelado y que en algunos periodos había obtenido, también vino acompañada de la responsabilidad de ser un faro para mi pueblo. Mis decisiones no solo afectaron mi vida, repercutieron en las vidas de miles de mías. Israelitas que miraban a su rey en busca de guía y justicia. Las épocas de esplendor, marcadas por la construcción del templo y las visitas de reyes y reinas, contrastaron tristemente con los años de mi decadencia. Era un recordatorio constante de que, como líderes, debemos ser vigilantes de nuestras propias inclinaciones y debilidades. La tentación de dejarme llevar por los lujos y la adulación se volvió una lucha diaria. Empecé a encontrar más satisfacción en el bella reconocimiento y en los opulentos banquetes que en los momentos de reflexión profunda y oración. Mi corazón, antes lleno de amor por Dios y su pueblo, comenzó a dividirse entre mis deseos mundanos y mis responsabilidades divinas. El eco de Bonavía. Mis decisiones resuena en la historia de Israel, donde las consecuencias de mi falta de disciplina aún se sienten en la indignación de las futuras generaciones. Mis hijos, habiendo crecido en un reino de privilegio y materialismo, encontraron en medio de un caos debido a la desunión que mis elecciones habían sembrado. Aprendí que el liderazgo no es solo un regalo, es un deber sagrado que exige sacrificio, sinceridad y la capacidad de poner las necesidades del pueblo por encima de las propias. En mis momentos de soledad, llegué a comprender que la verdadera sabiduría proviene de un corazón arrepentido, y que el verdadero poder se manifiesta no en la opulencia, sino en la capacidad de servir. Es en la capacidad de servir. Humildad, en la búsqueda de la reconciliación con Dios, donde hallé la esencia de la verdadera grandeza. La vida nos enseña que todos enfrentamos pruebas, y que, a través de las adversidades, se revela nuestro verdadero carácter. Al final, mi caída se convirtió en un llamado para aquellos que vendrán después de mí. En lugar de leer mi historia con nostalgia o tristeza, invito a las generaciones futuras a aprender de mis errores y a cultivar una relación genuina con Dios. Poniendo atención a las voces de los débiles y los humildes, con el paso del tiempo, he dejado atrás el rencor de mis decepciones. Mi legado no se mide únicamente por la magnitud del templo o los tesoros acumulados, sino por las enseñanzas sobre la compasión y la verdad. Aunque las sombras de mi pasado siguen alrededor, es en la luz de mis reflexiones donde encuentro un nuevo propósito: transmitir la importancia de la integridad, la justicia y el amor como principios fundamentales para cualquier gobernante. Hoy, como un anciano, reconozco que el verdadero significado del liderazgo se encuentra en sembrar las semillas de la esperanza y en guiar al pueblo hacia la paz, el entendimiento y la unidad. A pesar de mis errores, siempre hay un camino de regreso a la sabiduría y la fe.
un camino que me comprometo a seguir, no solo para mí, sino para todos los que aún confían en el legado del rey Salomón. Además, entiendo que el valor de un líder se define no solo por lo que logra durante su reinado, sino por la capacidad de inspirar a otros a trascender las circunstancias que enfrentan. Cada encuentro con el pueblo, cada consejo brindado, cada mano extendida en momentos de necesidad se convierte en parte de una red de solidaridad que fortalece la comunidad. Es en esos momentos de contacto humano donde se forja la verdadera conexión entre el gobernante y los gobernados. Es crucial recordar que el poder puede corromper, pero también puede ser un instrumento de transformación y bien común. Los líderes que se sumergen en el servicio, que escuchan atentamente las necesidades de su gente y que actúan con bondad, son aquellos que realmente dejan huella. El éxito no debe ser medido por la riqueza acumulada o por la fama alcanzada, sino por la capacidad de construir una sociedad más justa y equitativa. En consecuencia, al mirar hacia adelante, anhelo ver un Israel donde la justicia prevalezca, donde cada voz cuente, donde los jóvenes sean guiados no solo por un deseo de ambición personal, sino por un profundo sentido del deber hacia su comunidad. Quisiera que las generaciones venideras comprendan que detrás de cada decisión hay un impacto, y que el amor y la compasión deben ser los cimientos sobre los cuales se edifica el futuro. Mis profundas reflexiones me llevan a un deseo ardiente de que el pueblo no repita mis errores. Solo a través de la humildad y de un compromiso renovado con la verdad y la justicia, se podrá superar la oscuridad que a veces parece envolvernos. Mi tarea, aunque disminuida por la edad, es dejar un legado de instrucción y no de desilusión. Que los que vienen después de mí puedan caminar por un sendero recto, guiados por la luz de la sabiduría en lugar de la sombra de la indulgencia personal. Así, continúo con la esperanza de que mis lecciones, así como mis errores, sean recordados y aprendidos. La historia tiene sus ciclos, y cada nuevo capítulo es una oportunidad para escribirlo de manera diferente. Hoy, en la serenidad de mis años, proclamo mi fe en el futuro, un futuro donde la integridad y la bondad puedan florecer, y donde la voz del pueblo siempre sea escuchada. Esta reflexión no solo se erige como un testimonio de mi vida, sino también como un faro que puede guiar a las generaciones futuras hacia un camino de responsabilidad y compasión. Es fundamental que cada líder, ya sea en un pequeño pueblo o en una vasta nación, reconozca que sus acciones tienen repercusiones que se extienden mucho más allá de su mandato. La historia tiene una forma curiosa de repetirse. Que ignoran los aprendizajes del pasado están condenados a recorrer círculos viciosos de error y sufrimiento. Así como una semilla necesita tierra fértil para crecer, los valores de la justicia y la verdad necesitan ser cultivados cuidadosamente. Este cultivo requiere un esfuerzo colectivo, donde cada ciudadano se sienta empoderado para participar en la construcción de su comunidad. El verdadero liderazgo no se trata de imponer la voluntad, sino de fomentar un entorno donde las voces diversas se entrelacen en un eco de cooperación y armonía. Cada desafío puede ser transformado en una oportunidad para unir a la gente en torno a objetivos comunes, donde el diálogo y el entendimiento prevalezcan sobre el conflicto y la división. A medida que miro a mi alrededor, veo la diversidad de mi pueblo, que es tanto una bendición como una responsabilidad. La unidad en la diversidad debe ser una prioridad, donde cada individuo, independientemente de su posición o circunstancia, se sienta valioso y respetado. Esto no es solo un ideal romántico, sino un requisito esencial para la paz y la prosperidad. Como anciano que ha vivido en el trono del poder y ha sucumbido a la tentación de la grandeza, me doy cuenta de que las verdaderas riquezas se encuentran en los lazos que construimos y en el amor que compartimos. Por lo tanto, es mi ferviente deseo que los futuros líderes se mantengan alertas ante las sutiles distracciones que ofrecen el poder y el prestigio, que encuentren en la humildad su mayor fortaleza y en la empatía su guía constante. Solo a través de un compromiso genuino con el bienestar colectivo, podrá un gobernante aspirar a la grandeza. Un líder que se sumerge en las luchas y aspiraciones de su pueblo es aquel que realmente deja una marca imborrable en la historia. Además, es crucial que cada generación se tome un momento para reflexionar sobre sus acciones colectivas y los tipos de legado que están construyendo. La educación, la compasión y el respeto son las herramientas que pueden romper las cadenas de la indiferencia y el egoísmo. Quiero que mis palabras resuenen en el corazón de los jóvenes, instándolos a ser valientes en su búsqueda de justicia, a levantar sus voces en nombre de los oprimidos y a actuar de manera que refleje la dignidad de cada ser humano. En este recorrido, también es vital recordar la importancia de la reconciliación
Las heridas del pasado no siempre se desvanecen con el paso del tiempo, pero el esfuerzo consciente de sanar y entender es fundamental para construir un futuro sólido. Mientras reflexiono sobre mis propias decisiones y sus repercusiones, reconozco que el perdón es una de las fuerzas más poderosas que poseemos. No solo libera al ofensor, sino también al ofendido, permitiendo que ambos avancen hacia un futuro más brillante. Así, culmino esta reflexión con una esperanza renovada. Quiero dejar atrás un legado que hable de fe, perseverancia y amor. Que cada persona que asume un papel de liderazgo, no importa cuán insignificante parezca, recuerde que la lucha por la justicia es una tarea continua. Un viaje que debe compartirse y no enfrentarse en solitario. La paz y la unidad son posibles, pero requieren valentía, trabajo en equipo y una dedicación inquebrantable a los valores que construyen comunidades más justas. Allí, cerrar este capítulo de mi vida. Me despido con la firme convicción de que, aunque mis días en la tierra se estén agotando, las ideas que he compartido y las lecciones que he aprendido seguirán vivas, latentes en cada corazón que busque justicia y verdad. La historia está siempre en movimiento, y las nuevas generaciones tienen el poder de escribirla con tinta de esperanza, amor y una dedicación profunda hacia el bienestar de toda su comunidad. Así, la luz de la sabiduría seguirá brillando, guiando a los corazones y mentes hacia un futuro lleno de promesas. Esta reflexión no solo se erige como un testimonio de mi vida, sino también como un faro que puede guiar a las generaciones futuras hacia un camino de responsabilidad y compasión. Es fundamental que cada líder, ya sea en un pequeño pueblo o en una vasta nación, reconozca que sus acciones tienen repercusiones que se extienden mucho más allá de su mandato. La historia tiene una forma curiosa de repetirse, y aquellos que ignoran los aprendizajes del pasado están condenados a recorrer círculos viciosos de error y sufrimiento. Así como una semilla necesita tierra fértil para crecer, los valores de la justicia y la verdad necesitan ser cultivados cuidadosamente. Este cultivo requiere un esfuerzo colectivo, donde cada ciudadano se sienta empoderado para participar en la construcción de su comunidad. El verdadero liderazgo no se trata de imponer la voluntad, sino de fomentar un entorno donde las voces diversas se entrelacen en un eco de cooperación y armonía. Cada desafío puede ser transformado en una oportunidad para unir a la gente en torno a objetivos comunes, donde el diálogo y el entendimiento prevalezcan sobre el conflicto y la división. A medida que miro a mi alrededor, veo la diversidad de mi pueblo, que es tanto una bendición como una responsabilidad. La unidad en la diversidad debe ser una prioridad, donde cada individuo, independientemente de su posición o circunstancia, se sienta valioso y respetado. Esto no es solo un ideal romántico, sino un requisito esencial para la paz y la prosperidad. Como anciano que ha vivido en el trono del poder y ha sucumbido a la tentación de la grandeza, me doy cuenta de que las verdaderas riquezas se encuentran en los lazos que construimos y en el amor que compartimos. Por lo tanto, es mi ferviente deseo que los futuros líderes se mantengan alertas ante las sutiles distracciones que ofrecen el poder y el prestigio, que encuentren en la humildad su mayor fortaleza y en la empatía su guía constante. Solo a través de un compromiso genuino con el bienestar colectivo podrá un gobernante aspirar a la grandeza. Un líder que se sumerge en las luchas y aspiraciones de su pueblo es aquel que realmente deja una marca imborrable en la historia. Además, es crucial que cada generación se tome un momento para reflexionar sobre sus acciones colectivas y los tipos de legado que están construyendo. La educación, la compasión y el respeto son las herramientas que pueden romper las cadenas de la indiferencia y el egoísmo. Quiero que mis palabras resuenen en el corazón de los jóvenes, instándolos a ser valientes en su búsqueda de justicia, a levantar sus voces en nombre de los oprimidos y a actuar de manera que refleje la dignidad de cada ser humano. En este recorrido, también es vital recordar la importancia de la reconciliación. Las heridas del pasado no siempre se desvanecen con el paso del tiempo, pero el esfuerzo consciente de sanar y entender es fundamental para construir un futuro sólido. Mientras reflexiono sobre mis propias decisiones y sus repercusiones, reconozco que el perdón es una de las fuerzas más poderosas que poseemos. No solo libera al ofensor, sino también al ofendido, permitiendo que ambos avancen hacia un futuro más brillante. Así, culmino esta reflexión con una esperanza renovada. Quiero dejar atrás un legado que hable de fe, perseverancia y amor, que cada persona que asume un papel de liderazgo, no importa cuán insignificante parezca, recuerde que la lucha por la justicia es una tarea continua, un viaje que debe compartirse y no enfrentarse en solitario. La paz y la unidad son posibles, pero requieren valentía, trabajo en equipo y una dedicación inquebrantable a los valores que construyen
Comunidades más justas. Al cerrar este capítulo de mi vida, me despido con la firme convicción de que, aunque mis días en la tierra se estén agotando, las ideas que he compartido y las lecciones que he aprendido seguirán vivas, latentes en cada corazón que busque justicia y verdad. La historia está siempre en movimiento, y las nuevas generaciones tienen el poder de escribirla con tinta de esperanza, amor y una dedicación profunda hacia el bienestar de toda su comunidad. Así, la luz de la sabiduría seguirá brillando, guiando a los corazones y mentes hacia un futuro lleno de promesas. En el horizonte, vislumbro el potencial ilimitado del espíritu humano. Un potencial que puede transformar sociedades enteras. Sí, se canaliza correctamente. Cada acción, cada decisión, cada palabra, llevada a cabo desde un lugar de sinceridad y compromiso, puede contribuir a la edificación de un mundo más equitativo y justo. La lucha por el bienestar común requiere no solo de líderes, sino de todos sus ciudadanos, de sus manos, de sus voces y de sus corazones. Es innegable que el camino estará lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. La adversidad, cuando se enfrenta con resiliencia y valentía, puede ser el motor de grandes cambios. Las crisis suelen destilar lo mejor de nosotros, y en esos momentos de prueba, la verdadera esencia de una comunidad se revela. Mi anhelo es que en vez de retroceder a la indignación y el resentimiento ante las dificultades, los futuros líderes y ciudadanos encuentren siempre la fuerza para avanzar, para buscar soluciones y para unir sus esfuerzos en aras de un bien mayor. Así, al mirar hacia el futuro, deseo que las víctimas del futuro. Enseñanzas del pasado confirmen la importancia de la colaboración intergeneracional. Los ancianos tienen la responsabilidad de compartir su sabiduría, mientras que los jóvenes deben atreverse a soñar y a cuestionar. Esta sinergia generacional es la clave para abordar los retos contemporáneos, desde la pobreza hasta el cambio climático, y para dejar un legado de esperanza para aquellos que vendrán después de nosotros. Con todo lo dicho, mi mensaje final se centra en una invitación al diálogo. Que se abran espacios donde las ideas puedan fluir sin censura y donde se fomente la diversidad de pensamiento. La riqueza de las diferentes perspectivas enriquecerá nuestras decisiones y dará lugar a una sociedad más inclusiva. Que nunca perdamos de vista la importancia de escuchar con atención y de aprender unos de otros, incluso en la disidencia. Porque es en el choque de ideas donde se gestan las verdades más profundas. Con esto, tengo la certeza de que incluso cuando mi voz se apague, el eco de mi mensaje perdurará en cada corazón que anhela un mundo más justo. Que la luz de la sabiduría no solo ilumine nuestros caminos, sino que también inspire nuestras acciones, convirtiendo la visión de un futuro esperanzador en una realidad palpable para todos. Suscribe and visit our channel for more valuable content. Desde mi juventud, siempre soñé con ser un rey sabio y justo. Cuando mi padre, el rey David, falleció, yo heredé un reino resplandeciente, pero lleno de desafíos. Recibí un mandato divino en un sueño. Dios me ofreció cualquier cosa que desee.